Buenos días, mi nombre es Dumael Fernández y he decidido hacer una serie de videos con las experiencias que he tenido como profesor de yoga, que más o menos desde el año 80 estoy como profesor de yoga. Entonces lo que quiero es contarles algunas experiencias que he tenido de las personas que me han consultado. Y hay un caso que se repite muy seguido. Es muy seguido que me consultan sobre lo mismo, y son los fibromas, los miomas o el cáncer de útero. ¿Y esto con qué tiene que ver? Generalmente tiene que ver cuando la mujer ha perdido el feto, ¿cierto? Ya sea real o simbólicamente. ¿Simbólico cuándo es? Cuando la mujer ha mantenido relaciones con un hombre, ha querido tener hijos con ese hombre, pero ese hombre la ha abandonado. La ha abandonado. Entonces, esa relación simbólica, ese hijo simbólico que ella ha querido tener con ese hombre, deja una huella allá en el útero. Generalmente se convierte en un quiste. Entonces, me pregunta una mujer, dice, mira, normalmente me dicen, profe, mira, profe, sucede que tuve 3 miomas en el útero, me los sacaron, pero han vuelto, otra vez tengo los 3 miomas. ¿Qué pasa? Le comento esto. Le digo que eso normalmente se debe a que ha perdido un feto, en este caso serían 3 fetos porque son 3 miomas, posiblemente, o que ha querido tener 3 hijos con 3 hombres que haya tenido, con los cuales ha mantenido relaciones sexuales, y ha querido tener hijos con esos hombres, pero no los ha tenido, la han dejado. Me dices, pues mire, profe, lo primero es que cuando mi mamá me estaba esperando, éramos 2, en el útero estábamos 2. Yo me fui desarrollando, pero el otro que estaba ahí, mi hermanito que estaba ahí conmigo, no se desarrolló y finalmente salió. Entonces, claro, ya ahí hay una pérdida de un feto. Ya mamá transmite la información a ella cuando está en el útero y transmite pérdida de un feto. Y cuando nace ella, luego los familiares, los tíos, empiezan a decirle, tú mataste a tu hermanito para nacer tú, ¿no? Eso se lo decían en broma, pero eso deja una huella profunda en la persona, que le estén diciendo, mataste a tu hermanito para nacer tú, cuando ella allá no podía hacer nada. Es la biología la que decide quién se queda y quién sale, o si ambos se quedan. Pero ella cargaba con ese sentimiento de culpa de que lo que le decían los familiares, normalmente los tíos en este caso. Y le pregunto por las relaciones sexuales, ¿cómo ha sido, si ha querido tener hijos con los hombres con los cuales ha tenido relaciones? Y dice, pues he tenido 3 hombres y todos han sido casados. Todos han sido casados. Entonces, cuando ya tengo ganas de tener hijos con él, cuando voy y me hago las pruebas de embarazo y pues como no estoy viviendo con él, no estoy todavía, he formado un hogar con él, pues quiero que no aparezca embarazada. Sin embargo, en el fondo yo quiero estar embarazada. Ahí está. Esas son los quistes o miomas que usted está fabricando en el útero, que son esos hijos que usted ha querido tener con esos hombres, pero no los ha tenido.
Y como son hombres casados, pues finalmente la dejan porque ella es la segunda, ella está ocupando un segundo puesto, o sea, con ellos nunca va a tener un hogar. Bien, entonces, ¿qué es lo que uno busca a través de toda esta experiencia? Que las personas tomen conciencia, se den cuenta del efecto que tienen las emociones en el cuerpo. Emoción quiere decir lo que pone en movimiento. Entonces, el efecto que tienen las emociones en el cuerpo, cómo son capaces de generar salud o generar enfermedad. Pero no porque nos quieran fregar la vida, molestar la vida, sino porque necesitan expresar, mostrar de alguna forma eso que uno no se da cuenta. Dice, mire, usted hace mucho tiempo está sosteniendo este sentimiento, hace mucho tiempo está sosteniendo esta idea, quiere tener hijos pero no los tiene, tiene una información de feto perdido. ¿Qué vamos a hacer con eso? Entonces siempre está ahí la información mostrándose. Y la tarea de uno es darse cuenta, hacer conciencia de eso, corregir eso, si es posible corregirlo, buscar la forma de que eso esté a favor de uno, ¿cierto? Si no se puede corregir, si hay que vivir con eso, entonces ¿cuál sería la mejor forma de vivir con eso? Que hay cosas que no, pues prácticamente como si uno hubiera venido a vivir esa experiencia, pero ¿cómo vivirla de la mejor forma posible? ¿Cómo hacer de eso una experiencia lo más grata posible? Bien. Entonces, resumimos. Miomas, fibromas o cáncer de útero tienen que ver con pérdida de fetos o hijos que se han deseado tener, pero el macho no los ha querido tener, se ha ido, lo ha abandonado, la ha dejado con las ganas de tener hijos. Ha sido la segunda, ¿cierto? Porque el útero también es la casa. Entonces, para esta persona también, por ser la segunda, porque el hombre es casado, tiene su casa, y ella no puede tener casa con este hombre, entonces eso también lo va manifestando el útero. También le pregunto a esta mujer que cómo era su padre, porque la tendencia siempre es a repetir, ¿cierto? Hay una parte interna de uno que busca repetir la historia de la familia para sentirse miembro de la familia. Todo eso es a nivel inconsciente. Entonces lo que se intenta es repetir la historia del clan para sentirse miembro del clan, miembro del grupo familiar, del árbol genealógico. Entonces le pregunto por cómo era su padre. Entonces dice, mire, yo me crié fue con mis abuelos. Pues mi mamá estaba ahí, pero yo me crié con mis abuelos porque mi papá venía hacia un hijo y se iba. Venía hacia un hijo y se iba. Venía hacia un hijo y se iba. Nunca estuve en casa. Eso le marca la historia a un ser humano. Hay que corregir eso, hay que perdonar, aceptar. Hay que hacer algo con eso, porque si el cuerpo está manifestando un problema, o el cuerpo está expresando eso como una enfermedad, hay que coger eso y modificarlo, aceptarlo, perdonarlo, hacer algo que logre modificar la expresión de ese conflicto interno que uno tiene. El conflicto que tiene con su padre y que ahora lo está expresando con sus compañeros sexuales. El mismo conflicto, abandono.
Mi papá vino y me abandonó, luego ahora vienen los hombres, me conquistan, me enamoran y me abandonan, y viene el siguiente, me conquista y me abandona, y el siguiente también viene, me conquista, me enamora, me abandona. Sigue el mismo proceso. Hay que tomar conciencia de esto y decidir qué se va a hacer. Entonces, en unos próximos videos voy a mostrar algunos rituales que se pueden hacer también. Ritual viene de ritmo, ¿cierto? Algunos rituales que se pueden hacer para modificar, cambiar o transformar la experiencia que uno tiene, la información que uno tiene, la herencia que uno adquirió de papá, de mamá, de abuelos, de tatarabuelos. Bien, espero que esto le sirva a alguien, que esto toque, ilumine la conciencia de alguien, que le permita reconocer o entender, porque a veces basta entender para quitarse un problema encima. Cuando no se entiende, se mantiene el problema. Cuando se entiende el problema, se soluciona. Es muy difícil solucionar un problema sin entenderlo. Muy difícil. Pero cuando uno entiende el problema, ya tiene el 50% ganado. Ya casi uno podría decir que soluciona ese problema porque lo entendió. Pero si no lo entiende, sí es muy difícil que lo vaya a solucionar. Bien, muchas gracias. Entonces nos estaremos viendo. Voy a seguir haciendo videos con las experiencias de las personas que me han consultado, que me han contado sus casos y que luego pues han mejorado su situación. Entonces, ha sido un placer y nos veremos en el próximo video.